Las víctimas fatales que reconstruimos junto con Hugo Gambini, sin contar a los Pilagá fusilados en el norte argentino, son no menos de un centenar. Estoy hablando de 100 víctimas fatales de la gendarmería, la policía y los grupos de choque. La mayoría de esos muertos pertenecientes a el campo obrero o al campo humilde, por llamarlo de alguna manera. Pero esa represión contra los sectores más humildes permite establecer que durante el peronismo, más allá de los relatos más divulgados, hubo más víctimas fatales que durante la década infame y durante la Revolución Libertadora. Basta ya de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Bienvenidos, estamos comenzando un nuevo video para este canal. Mi nombre es Luis El Sogaray y el día de hoy, la verdad que tengo una entrevista de lujo, muy contento de tenerlo hoy en día a Ariel Kosic. Él es docente, historiador, periodista, es coautor de los libros Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón y las tradiciones de Perón, junto al periodista y recientemente fallecido, el gran Hugo Gambini. Así que bueno, más que nada, Ariel, es un gusto saludarte y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Bienvenido. Gracias a vos por la presentación, por comunicarte y por favor, para mí es un placer. Sí, Ariel, la verdad es que es muy importante los dos libros que escribiste, la verdad es muy interesante, la verdad. Y bueno, para todas las personas, ¿no?, que si bien se identifican con el peronismo, pero hay muchos datos que no conocen, muchos lo hacen de buena intención, y esta investigación que vos hiciste con Hugo Gambini, más que bueno, vos también te venís especializando, ¿no?, en esto que es la investigación de la persecución al movimiento obrero y de también la vulneración de los derechos humanos del peronismo, ¿no? Durante el peronismo. Sí, tal cual. De hecho, esos son dos de los elementos principales que estuve investigando. Bueno, es un tema muy central en la vida política argentina o en la cultura argentina, ¿no? Entonces, todo el mundo politizado tiene alguna idea, en general bastante optimista sobre el peronismo, sobre lo que fue el peronismo en la historia, sobre todo en el periodo clásico. Y una tarea fundamental para los que trabajamos investigando el tema, para hacerlo con honestidad y con responsabilidad, sobre todo para los más jóvenes, para los que se están interesando en la política, para los que están preguntándose cómo fueron los hechos de la historia, creo que, decía, es importantísimo indagar en aquello en lo que muchas personas no han indagado o no se han atrevido, o por distintas cuestiones tabú de nuestra sociedad, de nuestra universidad, no lo han podido desarrollar. Yo conozco muchísimas personas que hubieran querido hacer algo más interesante que una variante de la propaganda estatal del peronismo, pero su director de tesis o la persona que los apadrinó o alguna persona de algún medio de comunicación no lo veía favorablemente. Entonces me pareció que era importante ir de lleno al corazón del asunto, que es la cuestión social durante el peronismo. Se supone que es el fuerte del peronismo, ¿sí? Eh, esa promesa de la revolución de los soldados, como se la llamó en el 43, de primero terminar con la corrupción, impedir el comunismo y conseguir una armonía social en las relaciones entre los obreros y los patrones, además de un bienestar ampliado en términos generales para los humildes. Bueno, cabe preguntarse qué fue efectivamente de eso, más allá, decía, de las estadísticas y de las narrativas ofrecidas por el propio Estado peronista, que muchas veces son tomadas como fuentes fidedignas. Hay mucho por recabar, por investigar, por entrevistar. Incluso hasta el día de hoy todavía quedan algunas personas vivas. Yo tuve la suerte de encontrar a muchísimas de ellas a lo largo de mi trabajo,
gente que vivió la cárcel, que vivió el clima de la época, que vivió la censura, que vivió el miedo de hablar por teléfono, gente que conoció la represión dentro mismo de los sindicatos. Bueno, todo esto yo a veces digo que es un poco intraducible para quien se maneja con las categorías convencionales de análisis del peronismo o con el discurso más estructurado por el peronismo. Por eso es que parece tan chocante o parece tan que hace ruido cuando vos venís a contar algo que aparentemente es muy diferente de lo que muchas personas, incluso académicamente, han repetido hasta el día de hoy. Entonces, bueno, como vos en algún momento mencionabas, me concentré en las contradicciones en el proceso que se dio en los gremios, la represión que existió, las conquistas que no fueron mantenidas, la detención de mucha gente, las torturas que hubo, y también los hechos de represión más crudos, más violentos que hubo en el norte argentino, en distintas partes del país, pero caso de Formosa en particular, el paradigma del crimen, del asesinato en masa de personas humildes que sucedió contra los Pilagá, como mucha gente sabe, pero también en casos como el anterior que vos mencionabas, que es el llamado Malón de la Paz, es decir, gente del norte de nuestro país que había recibido la promesa de Perón durante la campaña electoral del 46 de dar la tierra a quien la trabaja, del reparto de tierra, una promesa que en la cultura política de América Latina tiene muy buena recepción, y que cuando llegaron a Buenos Aires, como decía el Malón de la Paz, no solo no fueron atendidos, sino que fueron tratados de modo muy violento y devueltos a su provincia sin haber conseguido absolutamente nada, como una primera imagen o dimensión de lo que puede ser la hipocresía en la política. Bueno, esos son solo dos ejemplos como para empezar, pero contradicciones hay muchas en el campo sindical y también en el campo social en un sentido más amplio, porque yo afirmo que el bienestar que se menciona del Estado peronista en cuestiones como acceso a la vivienda está realmente magnificado por la propaganda peronista, y yo tengo muchísimas fuentes documentales, datos estadísticos, cosas que he reconstruido que señalan las condiciones en las que efectivamente vivían muchísimas personas humildes que no estaban amparadas por la CGT o que no recibían el brazo de ayuda del gobierno. Eso como para ir empezando a esos puntos que vos me señalabas. Claro, la verdad muy interesante, Ariel, y bueno, ir tocando diferentes puntos como vos los mencionabas. Hay mucha tela para cortar, como se dice. Y bueno, vos mencionabas esto que es muy grave, ¿no? Principalmente me gustaría que comencemos por la vulneración de los derechos humanos. eh, bueno, vos hablabas de los Piragá, ¿no? De Formosa, de los pueblos originarios. Vemos ahora que muchos sectores desde el peronismo se presentan como los abanderados de los pueblos originarios. Y bueno, mucha gente no sabe de esta represión, tanto como vos comentabas, a, a los indígenas del norte, de Salta, Jujuy, con lo que fue el Malón de la Paz, y también, digamos, este asesinato en masa. Podemos llamar un genocidio, podemos hablar de alguna forma, se lo podría hablar en esta época, ¿no? Quisiera que desarrolles un poquito más esto, y por qué crees que no se habla tanto a nivel académico y también a nivel periodístico, podríamos decir. Bueno, tiene que ver con la cultura política que se ha ido afirmando en nuestro país. Yo creo, sobre todo a partir de los años 60, 70, que es cuando en la universidad los jóvenes, los hijos de muchos que habían sido firmes antiperonistas, recordemos que la universidad había pasado un periodo muy violento durante el peronismo. La mayoría de los intelectuales reconocidos internacionalmente de la Argentina estaban contra Perón. Sobre eso estoy trabajando también en estos momentos. Y después del 55, 57 se inicia una renovación universitaria. Una época, sobre todo a partir de los 60,
que es considerada una etapa de oro de la Universidad Argentina, ¿no? Ya aproximándonos a los años de Ilia sobre todo. En esa universidad más abierta es donde finalmente florece la juventud peronista antisistema, con muchas variadas expresiones. Pero esos jóvenes, que en muchísimos casos eran de familias antiperonistas, hacen una relectura del peronismo. Es decir, que el peronismo pasa a ser revisado según una nueva mitología. Una mitología que parte de las capas medias, que no necesariamente coincide con lo que vivieron los sectores más humildes. Y ese es el relato que comienza a estructurarse en esa época y que poco a poco va a ir afirmándose cada vez más, que es la visión intelectual de capas medias o de clases y sectores medios sobre el peronismo, exagerando sus bondades o adecuándolas a las necesidades políticas del momento de distintas corrientes más o menos de izquierda cultural. Entonces, vos sabés que hay un caso muy curioso, una investigadora norteamericana, estadounidense en los 60, perdón, en los 70, visitó la Argentina queriendo investigar el mito de Eva Perón, consultó a los humildes, a los más pobres, y descubrió que no había una resonancia tan espontánea y tan genuina en el ambiente de los sectores más humildes. Por el contrario, cuando habló con los estudiantes de llamada clase media, se sorprendió con los debates apasionados que se generaban. Y la conclusión era esa, que en definitiva, tanto Perón como Evita, por lo menos con la resonancia que nos producen esos símbolos después de los años 70, son en buena medida un producto de narraciones intelectualizadas de sectores que no pertenecen al campo más genuinamente humilde, sino que son sectores intelectualizados de capas medias que lo han adecuado a sus propias proyecciones, a su propio imaginario, a veces de liberación, a veces de revolución, a veces de simple interés político del momento, y de alguna manera seguimos un poco atados a eso, es decir, condicionados a una narrativa del peronismo extremadamente positiva. Por un lado, la que narró el propio peronismo en su etapa clásica, ¿no? Con toda la propaganda de Raúl Apol, de las realizaciones, de la justicia social, del peronismo clásico, que era de centro derecha. Y por otro lado, las proyecciones de la propia clase media volcada al peronismo, que le dio un tono más corrido hacia sus propias ideas de izquierda. Pero bueno, como decía, entonces eso nos condiciona a la hora de encarar un proyecto que descarnadamente vaya a mostrar las llagas sociales que existieron en la época de Perón. Vos me hablabas directamente de la represión. Bueno, todo el mundo, quizás a veces hay que volver a repasar cada detalle, ¿no? Recordemos que Perón es un emergente de un golpe de Estado, ¿no? De una época en que estaba el fascismo en Europa, estaba la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si bien el fascismo ya marchaba hacia un declive, era la ideología que inspiraba a buena parte de los coroneles, los militares que rodeaban a Perón. Y el golpe del 43 tenía una posición corrida hacia el profascismo. Ahí estaba Perón, que es una persona muy flexible ideológicamente, capaz de posicionarse con gente de diversas ideas. Sin embargo, la marca de centro derecha militar es su formación de base y es algo que lo va a llevar a lo largo de su vida, más allá de esas habilidades tácticas que siempre se le conocieron. Decía, entonces es emergente de un golpe militar que por la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial necesariamente debe convertirse en una democracia o por lo menos así presentarse ante los ojos del mundo. Es decir, las elecciones del 46 son lo que en esa época una parte del periodismo llamó la legalización de la dictadura. Los peronistas de modo más optimista van a decir, no, la definitiva democratización del país, las elecciones, los comicios ejemplares, como lo llamó el peronismo entonces. Bueno, lo cierto es que buena parte de la legislación represiva de la dictadura del 43, y hablo de unas leyes, decretos, leyes que eran muy represivos contra la protesta obrera, no solo se mantuvieron, fueron legalizados por el Parlamento Nacional. Ahí está la semilla de la doctrina de la seguridad nacional,
de los delitos contra la seguridad de Estado y de lo que va a ser el Plan Conintes, que lo creó el propio peronismo, a pesar de que incluso hasta hoy los documentales públicos afirman que el Conintes lo aplicó por primera vez Frondizi. Bueno, no, el origen es peronista y la primera aplicación también fue peronista. Entonces, esta legislación represiva y la estructura represiva, que ya viene un poco heredada de la década infame, pero que se organiza de un modo mucho más coherente, más coordinado en la época de Perón, porque hay una unidad de mando, como decía Perón. Es decir, por primera vez el poder en la Argentina tiene características de estar realmente concentrado en una figura, en un liderazgo único, un liderazgo carismático, un líder que aspira a proyectarse durante largos años en la vida política del país. Entonces este sistema, aparato represivo, cuenta con, bueno, sección especial, inteligencia, como se sabe, sección orden gremial, orden político, toda una estructura de la policía, de la gendarmería, de grupos de choque como la Alianza Libertadora Nacionalista. Todo esto que, según la imagen más optimista que tienen los peronistas, actuaba no por voluntad de Perón, sino por imperio de la violencia de la época y un poco ajeno a la voluntad del gobernante. Eso no es real. Es decir, la vinculación de Perón con Solbeira Casares, que era el jefe del aparato represivo, culpable de crímenes en el Chaco, con el comisario Cipriano Lombilla, con los hermanos Cardoso, con el señor Petinato, con tanta gente que estaba involucrada de lleno en el mundillo de la represión, y cuando digo represión me refiero a torturas e incluso a crímenes, como lo demostramos en el libro. Sí, eso Esto, me pareció muy interesante, Ariel, sobre todo que la primera vez que escuché que lo hayan mostrado tan bien así como lo mostraron junto a Hugo Gambini. Y me gustaría que vayamos, ¿no?, por ahí desmitificando ciertos mitos. Por ejemplo, bueno, es el caso de, como mencionábamos, de la represión. Y quisiera que me vayas citando algunos ejemplos, digamos, puntuales sobre la represión. Por ejemplo, no sé si te parece comenzar con el movimiento obrero, con respecto a los pueblos originarios, o también estuvo muy bueno cuando hablaste de la represión, muy interesante, la represión del peronismo a los estudiantes y a los grandes intelectuales de la época, ¿no? sí, el golpe del 43 ya a los pocos días bueno, se dio la intervención a la CGT número 2 que estaba identificada como comunista, es decir, el enfrentamiento con los comunistas comenzó muy tempranamente, a la vez que se intentaba captar a parte del movimiento obrero involucrado en la otra CGT, que era la número 1. Esa era la división de la CGT de la época. Lo cierto es que, bueno, las memorias de la gente que visitó la Secretaría de Trabajo entonces y el clima que se vivía en el ambiente, en el mundo del trabajo, era que efectivamente, cuando se conoció que había una figura, un coronel que recibía a los trabajadores, primero en el ministerio, después en el departamento, Secretaría de Trabajo, y trataba de terciar a su favor, es cierto, trataba de favorecer a sectores obreros que se identificaban con la política del gobierno, y como en contrapartida, como decía el semanario La Vanguardia, cuando los obreros no estaban identificados con el gobierno, bueno, la solución podía demorar muchos meses. Es decir, que se trataba de favorecer a algunos sectores siempre y cuando aceptaran las condiciones que ponía el gobierno, ¿no? Poco a poco ir conformando un sindicalismo oficialmente aceptado, como va a ser la ley de asociaciones profesionales. Todo el mundo tiene derecho a formar un sindicato siempre y cuando sea reconocido oficialmente en la Secretaría de Trabajo y Coronel Perón. Bueno, mirá, para darte una idea, un caso paradigmático que es el gremio de la carne, que bueno, como mucha gente sabe, va a tener un papel fundamental el 17 de octubre del 45. Ya ese año, durante la huelga de 96 días que sostuvieron los obreros en Berisso, en ese momento intervino el ejército. O sea que ya en el año 45 hay una militarización de los frigoríficos. Plena época
algunos creen un año mitológico para la figura de Perón. Ese año el Regimiento de Infantería de La Plata fue a amenazar a los trabajadores con sus armas largas, lo que no impidió que posteriormente esos mismos obreros defendieran a Perón el 17 de octubre, creyendo así defender sus propios intereses. Ahora, vos hablaste también de la universidad. La universidad fue intervenida ya en el 43, y es entonces cuando se producen masivos alejamientos de intelectuales como Alfredo Palacios, José Luis Romero, Eugenio Blanco, tantos intelectuales que, como decía, eran reconocidos internacionalmente. La renuncia de Palacios generó una solidaridad de gente de otros países, incluyendo Einstein, que envió una carta solidaria. Lo que pasó también fue que la FUA, la Federación Universitaria Argentina, y sus grupos adheridos encabezaron una resistencia contra la dictadura de Farrell y Perón. De alguna manera ellos proyectaban los mitos de la resistencia europea, es decir, en esa época las categorías de análisis político se importaban de Europa. Entonces se veían a sí mismos como miembros de una resistencia antifascista. El fascismo era identificado localmente con Perón y Farrell, que se identificaban con las fuerzas del eje. Bueno, ya hubo crímenes de estudiantes en el año 45, como señalo en el libro. Uno de ellos fue Blastein, el joven adolescente actor del Teatro del Pueblo que fue asesinado en la Avenida de Mayo mientras festejaba el final de la Segunda Guerra Mundial con la rendición del Japón. También fue asesinado Aarón Salmón Feijó en octubre del 45 durante la toma devenida de asalto policial a las universidades. Esto para mucha gente que no conoce este aspecto represivo del peronismo. Todo el mundo escuchó hablar de la noche de los bastones largos del 66 contra la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, en el 45 hubo una verdadera noche de bastonazos, no solo contra Ciencias Exactas, sino contra varias sedes de Buenos Aires y de otras provincias del interior del país al mismo tiempo, y en esas circunstancias fue asesinado Salmón Feijó, que se convirtió en un mártir del movimiento estudiantil. Durante el asalto a la Universidad de La Plata también fue golpeado René Favaloro, que entonces era un joven estudiante de medicina, y pocos meses después fueron asesinados militantes de la Federación Universitaria de La Plata, como Jorge Batmas y Julio Rivelo Basualdo, que se negaron a gritar "Viva Perón" en una discusión en la vía pública. Bueno, el ambiente estudiantil universitario, identificado con el reformismo universitario, con la FUBA, con la FUBA, con la Federación Universitaria del Litoral, asumió, como decía, una resistencia y no consideraba que el periodo, es decir, el traspaso del gobierno de facto al gobierno supuestamente constitucional por las elecciones fuera legítimo. Ellos creían que era nada más que una máscara de la dictadura dándose un baño institucional o dándose una imagen institucional. De manera que el movimiento estudiantil reformista y buena parte de los intelectuales que estaba identificado con ese pensamiento prácticamente no negociaron nada frente al peronismo a lo largo de esos 10 años. Lo que hubo fue estrategias de supervivencia, es decir, mucha gente optó por criticar menos al gobierno para preservar sus espacios. La sociedad de escritores, muchos grupos de intelectuales y escritores optaron por no digo un silencio, pero reducir las críticas porque lo contrario, creían, significaba la cárcel o el cierre de sus espacios. No fue el caso del Teatro del Pueblo, que fue perseguido por el régimen de Farrell y Perón y después por el gobierno constitucional de Perón. Esto lo cuenta claramente Leónidas Barreta, que fue su director. Llegó incluso a haber un incendio en el Teatro del Pueblo, una entidad conocida como pionera del arte autónomo en América Latina, que había sido tolerada por las autoridades durante la década infame, incluso apoyada, bueno, resultó después perseguida por el peronismo. Son esas contradicciones que a veces no vemos cuando estamos demasiado aferrados a una narrativa tan sólida, tan estructurada,
casi dogmática que nos impide reflexionar e investigar lo que no se ve detrás de todo eso. Pero bueno, también respecto al movimiento obrero, volviendo un poco a ese tema, hay distintos frentes, podemos decir así. El estudiantil claramente es, por lo menos el movimiento reformista, antiperonista. Ahora, dentro del movimiento obrero es más complejo el escenario, ¿no? Porque, bueno, el gremio de la carne apoyó a Perón, creyendo que la Unión Democrática no les iba a dar ninguna respuesta a sus necesidades concretas. O sea que acertado o no apoyó el proyecto de Perón. Y fue reprimido por el propio Perón, no solo en el 45 y en el 46. Hubo una tremenda batalla en la Plaza del Congreso en octubre del 46 porque los obreros de la carne consideraban incumplido el decreto de aguinaldo del año anterior, el proyecto de estatuto de la carne, la autonomía sindical y las mejoras generales en el trabajo que consideraban fundamentales, como protección para tareas insalubres como las cámaras frías y demás. Esto pasó en el gremio de la carne, pasó en el gremio del puerto también. En el sindicato del puerto también hubo huelgas en protesta frente a Perón, en el mundo del puerto y de las naves en general, porque pasó en el sindicato marítimo, en el sindicato del puerto, también en el sindicato de reparadores navales. En todos esos gremios, desde el 46 en adelante, hay mucha actividad de huelgas, frente a las cuales Perón intenta negociar, digamos, entre comillas, porque tampoco puede aparecer mientras está construyendo su poder como un gobernante netamente represivo. Entonces, lo que se trata de hacer es mediar al principio en esos conflictos, tratando de separar a los dirigentes más combativos, tratando de reemplazarlos por otros que son más colaboradores de la policía, como el caso de Aurelio Hernández, y poco a poco ir limpiando o afirmando un movimiento obrero que se identifica con la doctrina nacional, donde no va a haber lugar, por supuesto, para los comunistas. Pero las primeras grandes represiones, yo diría, está el gremio de la carne, está el gremio del puerto, está la huelga de los bancarios del 48, está la represión en Mataderos en el 48, cuando Cipriano Reyes es encarcelado, y ya a partir del 49 es más desembosada, con las represiones que hay en Tucumán y en Salta, y en distintos gremios, que vuelven a incluir al gremio de la carne. Claro, sí, la verdad es muy interesante todo lo que estás comentando, Ariel, porque bueno, mucha gente cree que la represión fue durante el periodo donde estuvo Farrell, pero después cuando con la llegada de Perón que esto no continuó. Y bueno, vos estás comentando que esto continuó en pleno gobierno de Perón, ¿no? En los primeros dos gobiernos de Perón. Sí, bueno, también recordemos que Farrell era una figura bastante, si bien era el presidente de facto del país, era una figura bastante subordinada al coronel Perón. Lo consideraban un títere directamente. Entonces, el centro del poder, la persona clave de la dictadura del 43 al 44, 45, termina en el 46, es Perón. Es Perón, y esto ya a fines del 43 está clarísimo, ¿no? O sea, verano del 44, todo el mundo sabe que Perón es quien tiene el poder y va camino a conquistar cada vez más posiciones dentro de esa dictadura que está preparando, poco a poco comienza a preparar una salida política ante el desenlace inminente de la Segunda Guerra Mundial. No podía ser la Argentina el último gobierno dictatorial con algún tufillo a fascismo en el continente americano. Necesariamente tenía que haber un cambio de estrategia política. Bueno, se llama elecciones y Perón logra pasar esa prueba a través del Partido Laborista que forman Cipriano Reyes y otros grupos sindicalistas que le dan la estructura necesaria para efectivamente ganar de modo, algunos dicen no tan limpio por el estado de sitio, pero bastante limpio para lo que eran las elecciones en la Argentina. Y sí, como decía, para mí en realidad se afirma el aparato represivo en el 46. No es que se termina. A veces como lo anterior fue una dictadura y lo que siguió es una supuesta democracia, creemos que la situación era mucho más benigna. Bueno, no, al contrario. De hecho, se afirma el poder peronista
y la capacidad de coacción se perfecciona, porque la tecnología represiva era muy amplia y sofisticada. Existían aparatos de delación, vigilancia, existía represión directa por parte de una policía que respondía al gobierno nacional, que estaba afiliada al gobierno, es decir, policías que eran peronistas. Como decía el ministro de Interior Ángel Borlengui, la policía debe ser peronista, no es un juego de palabras, y la justicia debe ser justicialista. Se aspiraba a conformar estamentos dentro de la sociedad argentina que respondieran al partido gobernante que pasa a ser el partido peronista en el 48, una vez que se proscribe definitivamente al partido laborista que había llevado a Perón y a Mercante a la presidencia y a la gobernación. Entonces yo digo que el aparato represivo se perfecciona. Esto lo podés ver en el 49, cómo con tanta claridad las personas los dirigentes que impulsan movimientos de protesta o de huelga por lealtad a sus bases, creyendo que con ello estaban respondiendo a los principios que habían guiado el 17 de octubre del 45, entonces la FOTIA de Tucumán, el Sindicato Autónomo de la Carne de Berisso y otros sectores obreros, van a la huelga, van a la protesta y son brutalmente reprimidos. Ese año hay secuestros, torturas, en Berisso, en el Gran Buenos Aires, en Tucumán hay crímenes, se produce el crimen del obrero Carlos Aguirre, también se produce una brutal represión en Salta, que arroja no menos de 5 muertos, una huelga devenida en Pueblada, que fue en abril del 49, se reprime al sindicato gráfico, que era bastante no peronista, a los marítimos. Esta represión a los sindicatos va acompañada de la intervención progresiva de cada uno de los sindicatos. Esto conviene tenerlo claro. El gobierno impulsa la intervención a través de la CGT. Esto es una gran contradicción, porque la CGT había nacido en 1930 con un sesgo no partidario, es decir, para proteger a todos los sindicatos que se afiliaran. Según los estatutos de la CGT, no se podía intervenir por la fuerza a un sindicato libre. Bueno, en el 49 la CGT cambia sus estatutos y los adecua al discurso peronista o a la doctrina peronista. A partir de ese momento la intervención de los sindicatos es legal. Ya ni siquiera pasa a ser una arbitrariedad, pasa a ser legal, parte de la estructura legal del peronismo. Entonces es cada vez más reducida la posibilidad de encabezar un gremialismo libre, un gremialismo que proponga elecciones libres, que sostenga demandas que eran totalmente legítimas para los trabajadores, pero que frente a la crisis el gobierno opta por no favorecerlas. Recordemos que la crisis comienza a ser cada vez más preocupante para las autoridades, sobre todo a partir del 49. Lo que había vivido la Argentina era una etapa de bonanza por los precios de sus materias primas durante la guerra y la posguerra. Cuando esa bonanza excepcional comienza a terminarse, inevitablemente viene la conflictividad social, el descontento obrero y la represión. Yo mencioné unos pocos casos del 49, pero ya en el 50, nuevamente, tenemos huelga ferroviaria a fines del 50, principios del 51, intervención militar de los andenes ferroviarios, detenciones en masa, se mete la policía a los hogares de los trabajadores ferroviarios, hay torturas en las cárceles y en las comisarías. Estamos en el año 51, que es el año de la reelección de Perón. Recién está terminando el primer gobierno de Perón y mirá todo lo que ya está pasando. El segundo gobierno de Perón se considera de mayor reajuste de las relaciones obrero-patronales, buscando contener la conflictividad y aumentar la productividad. Porque ya el elenco gobernante peronista comienza a tener claro que si no hay abasto energético, si no hay siderurgia, si no hay una economía funcionando, es imposible sostener un nivel de bienestar social relativo. Eso genera una enorme contradicción entre el discurso peronista original de justicia social
y lo que sucede ahora con la búsqueda de capitales extranjeros urgentemente para sortear la crisis, de compañías petroleras, de préstamos del FMI y también del Exim Bank para poder desarrollar la siderurgia argentina. Surge esa gran contradicción en el discurso peronista de asegurar niveles de supuesta justicia social y por otro lado no tener cómo sostenerlos. Y el descontento que se da en el mundo sindical y la represión que se ejerce, y poco a poco va aumentando los niveles de descontento que, como yo decía, no son reflejados en la prensa, la prensa que formaba parte de la cadena de medios oficial del gobierno, pero que nosotros, los investigadores, podemos reconstruirla si tenemos la voluntad de hacerlo, porque hay suficientes registros de diarios clandestinos, de cartas privadas, de archivos privados, un montón de documentación que la academia no ha revisado por mucho tiempo. Por suerte, gracias a investigadores de distintas partes del país, se está pudiendo llevar a cabo y se ve reflejado en trabajos de los cuales mi libro es solo un ejemplo, pero hay otros. Así que, bueno, así como te decía, Sí, Ariel, la verdad muy, muy interesante todos los datos que vas abordando y bueno, es la verdad muy interesante. Bueno, recomendamos tus dos libros, que bueno, si querés después decirnos cómo la gente lo puede conseguir. Y bueno, quería preguntarte, ya que fuiste abordando las diferentes represiones que se dieron, ¿consideras que Perón traicionó a los más humildes? Y por otro lado, ¿cuántas pensás que fueron las víctimas de los dos primeros gobiernos peronistas? bueno, el hecho de que Perón haya cometido traiciones, no importa lo que digo yo, importa lo que dijeron los propios descamisados en el año 46, cuando el gremio de la carne, en una de las manifestaciones más masivas, una enorme movilización, se lanzó contra el Congreso y terminó en una batalla campal con la policía. El grito unánime era traidores a la horca, primero contra el Congreso y después dirigiéndose hacia la Casa Rosada, no precisamente para gritar viva Perón. Y esa represión de la policía contra el gremio de la carne habla por sí sola, pero además están los testimonios de las asambleas de la carne de esa época, lo que decían los dirigentes de la carne sobre el modo en que Perón les había prometido toda una serie de cosas, había aprovechado el apoyo que le dieron para llegar a la presidencia y finalmente los abandonó en sus principales demandas. A eso llamo, o a ellos llamaron traiciones en el campo sindical. Después en lo social, bueno, acá aparece la cuestión de las estadísticas y la información que manejamos. La narrativa, el imaginario, las imágenes que están un poco instaladas en la mitología histórica, nos hablan de un periodo más o menos dorado, no exento de conflictos, pero con bastante bienestar social. Por primera vez el Estado ocupándose con políticas fuertes de los más humildes. La verdad es que el último censo confiable o más o menos confiable se da antes del 48. En el año 48 el mismo Perón emite una orden confidencial de proscripción absoluta e inquebrantable de la libre difusión de datos estadísticos. Es decir, que la mayoría de la información tan optimista que muchos académicos manejan sobre ese periodo, por ejemplo, la cantidad de viviendas dignas construidas, que muchos la mencionan como 500.000 casas realizadas por el gobierno justicialista, con todo lo que pude reconstruir, con todo lo que pude recabar, de la cantidad de barrios en condiciones miserables en que se vivía, y de las casas que efectivamente fueron construidas y por quién fueron ocupadas, puedo llegar a la conclusión de que eso es completamente falso. No se construyeron tantas casas como afirmaba la propaganda peronista y como afirma hasta el día de hoy parte de la historiografía, y eso está clarísimo, porque el déficit habitacional en el 55 era uno de los mayores, uno de los más grandes que se había padecido. No se había mejorado la situación habitacional de la Argentina
como afirma parte de la historiografía. Insisto en que han pasado por alto, no han querido investigar o no han sabido investigar la enorme evidencia de barrios, gente, niños, mujeres, viejos viviendo en las condiciones menos esperables, de abandono, de mortalidad infantil, de poliomielitis, de falta de empleo digno. Así estaban las condiciones, y estoy hablando a pocos minutos de la Casa Rosada, en el año, digamos en el segundo gobierno de Perón. En distintas provincias del interior del país claramente podían verse situaciones aún más graves, que explican casos como la masacre de Formosa. Esa gente estaba completamente abandonada de todo derecho, desprotegida de la CGT, del gobierno y de cualquier ente oficial. No nos olvidemos además, vos que mencionabas la represión a los indios, que en la época de Perón no se hacía propaganda indigenista, como dicen algunos, sino que al contrario, el gobierno justicialista reivindicaba la herencia hispana e incluso a los conquistadores españoles. Eso aparece en los mensajes del 12 de octubre de esos años. Es decir, que Perón hacía una reivindicación de esas tradiciones hispanas y de la unidad espiritual de nuestro pueblo, todo muy en línea de lo que había sido un nacionalismo muy tradicional. Bueno, pero en el campo social decía, la construcción de viviendas me parece que es algo que contrasta absolutamente con lo que se menciona y con la realidad. Y también tengo información sobre el mundo de la salud, que es, por ejemplo, uno de los, ¿cómo puedo decir? Uno de los aspectos más elogiados del peronismo. Yo mismo, cuando investigaba el peronismo, y siempre tengo esa intención de ver lo positivo, es decir, bueno, no puede ser que evidentemente algo bueno tiene que haber. Quiero ver las cosas positivas que se han hecho en ese periodo, no solo lo contrastante, porque cuando yo elijo hacer un contraste del peronismo, busco un equilibrio de, bueno, a ver, ¿qué sectores se vieron beneficiados finalmente? En el caso de la salud, para mí era lo más indiscutido, es decir, la obra de Ramón Carrillo aparecía como lo más digno de elogio del peronismo, incluso más que en el campo obrero, ¿no? Más que los aumentos de salario, más que un montón de cosas que se mencionan. Sin embargo, he investigado casos como la colonia Cerdá de la provincia de Buenos Aires y el Hospital Nacional de Rosario, que estaban en condiciones de abandono en el año 55. Y eso tampoco figuraba en las estadísticas, en las informaciones que normalmente se divulgan. Lo cual me lleva a pensar que cuando vos investigás cada uno de los campos que más se divulgan como positivos del peronismo, siempre vas a encontrar un contraste respecto a esa narrativa tan optimista. Me ha pasado también con obras, por ejemplo, Perón ponía mucho el hincapié en la independencia nacional, ¿no? Los traidores a la patria, los cipayos, y esa necesidad de la Argentina como una nación justa, libre, soberana, independiente, bueno, la independencia económica. De ahí venía la supuesta inversión en infraestructura, ¿no? En armamentismo, en obras de ingeniería. Hay una que es el Gran Gasoducto, que yo creía que era la mejor obra que había hecho el peronismo, la más importante. El gasoducto que unía la Patagonia con el Gran Buenos Aires. Bueno, investigando más en profundidad, descubro que es una obra que quedó a medio terminar y que fue uno de los primeros grandes negociados que hubo del peronismo. De hecho, esa fue una de las tantas causas penales que la justicia argentina tenía contra Perón cuando Perón estaba en el exilio. Mucha gente conoce este dato, que Perón tenía algo así como 19, 20 causas penales cuando fue derrocado en el 55, en los años de exilio. Bueno, una de esas causas estaba vinculada justamente a la corrupción que hubo en la construcción del Gran Gasoducto. O sea que en el campo obrero, en el campo social, en el campo de la infraestructura, puedo señalar un montón de cosas que contrastan con la narrativa tan tibiamente aceptada cuando está de moda una ideología más o menos favorable al peronismo. Quiero aclarar una cosa. Alguien me preguntará, ¿por qué buscas casos de represión, casos de crímenes, casos de contrastes en el campo social? Bueno, pero justamente cuando uno es investigador tiene que tratar de mostrar algo que no haya sido dicho antes. Mal haría yo en repetir algo que ya ha dicho la propaganda peronista y en lo cual se han invertido muchísimos recursos del Estado en divulgarlo. Me parece que el compromiso y la responsabilidad pasan por otro lado.
Y bueno, hay tanto por decir que, volviendo un poco al tema de los crímenes que vos mencionabas, bueno, yo creo que empezar en el caso de Formosa, ahí hay más de 1000 seres humanos asesinados en la mayor impunidad y eso quedó en el silencio durante muchísimo tiempo. También hubo represión en Salta y en Tucumán. También hubo represión, y estoy hablando de víctimas fatales, en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Bueno, para ser sintéticos, solo en el Gran Buenos Aires, en una sola localidad del Gran Buenos Aires, hubo 50 víctimas fatales solo entre 1950 y 1951. Las víctimas fatales que reconstruimos junto con Hugo Gambini, sin contar a los Pilagá fusilados en el norte argentino, son no menos de un centenar. Estoy hablando de 100 víctimas fatales de la gendarmería, la policía y los grupos de choque. La mayoría de esos muertos pertenecientes a el campo obrero o al campo humilde, por llamarlo de alguna manera. Pero esa represión contra los sectores más humildes permite establecer que durante el peronismo, más allá de los relatos más divulgados, hubo más víctimas fatales que durante la década infame y durante la Revolución Libertadora. Así que mirá si no habrá para investigar y contrastar con las narrativas más aceptadas. La verdad, Ariel, muy enriquecedor escucharte, muy interesante los datos que nos vas comentando y la verdad que es estremecedor, ¿no? Saber todo lo que se ignora, ¿no? Y está buenísimo que personas como vos se dediquen a investigar, como vos decías, y a contrastar los relatos con la verdad, ¿no? Me gusta mucho escucharte y bueno, me gustaría que por ahí le comentes a la gente que no sabe mucho cómo fue la historia de la represión en Formosa contra los Pilagá, ¿no? Por ahí para la gente que no tiene mucha idea de cómo se dieron los acontecimientos y cuál fue la actuación del gobierno peronista, en esa situación. Bueno, los casos en el interior del país, en distintas provincias de lo que se llama el interior del país, han quedado más en silencio porque estaban más censurados y eran menos, digamos, lo que pasaba en la capital federal con un estudiante de clase media alta era pasible de ser reflejado por el diario La Prensa. Ahora, lo que pasaba en una comisaría de Corrientes, en un pueblo donde la gente le tenía mucho más temor a la autoridad, era mucho más difícil de reflejar. Eso explica algunas cosas. En el caso de los Pilagá, era gente de los sectores más humildes de la Argentina, braceros, temporarios, que iban a trabajar para el conocido terrateniente robustiano Patrón Costas, que era un enemigo discursivo de Perón, una de esas personas señaladas como un oligarca, enemigo del pueblo, que era tan central en el discurso peronista, ese señalamiento. Bueno, fueron explotados, de hecho no les pagó esos trabajos que realizaron y volvieron a su tierra formoseña en condiciones de hambre, de abandono, casi de desesperación. Resumiendo un poco, lo que se formó fue una especie de cerco en torno a ellos, porque había el rumor de que iban a atacar una población cercana. Ellos en ese momento estaban buscando la guía de un sanador indígena y toda una serie de rituales que formaban parte de este pueblo que eran vistos por el hombre blanco como, bueno, todos sabemos la tradición que tiene en nuestro país la dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Es decir, todo lo que no encaja en una cultura más o menos occidentalizada o europeizada es visto como algo que no se puede educar. La verdad es que no, por lo menos yo no he llegado a ver una prueba tan definitiva de cómo fue que empezó la balacera, es decir, ¿quién dio la orden? Siempre es muy difícil saberlo posteriormente. Lo que yo te puedo decir es que el gobierno nacional estaba completamente al tanto porque en el Archivo General de la Nación incluso está la documentación donde Ángel Borlengui, ministro de Interior, es notificado, el gobierno está notificado de lo que está sucediendo, de los choques que se están produciendo entre la gendarmería y el pueblo Pilagá y sectores de otras etnias también que vivían en Formosa. La matanza siguió no durante una tarde, es decir, lo que hubo fue una persecución
a los testigos, a los que quedaban, ir rematando gente a lo largo de días y a lo largo de semanas. Ahí hubo violaciones, ahí hubo incineraciones de cuerpos, hubo niños, cantidad de niños asesinados, ancianos asesinados, mujeres violadas y asesinadas. Todo esto sucedió en lo que nos hemos acostumbrado a llamar la época de oro del justicialismo, pero era completamente silenciado, más allá de que el diario, que era un diario bastante independiente, llegó a reflejar muy parcialmente lo que estaba sucediendo. El Intransigente fue uno de los tantos diarios clausurados por el gobierno, fue clausurado en el año 49. He revisado la Gaceta de Tucumán y tampoco encontré realmente cuesta encontrar en la prensa de la época referencia a esto. Ha quedado literalmente silenciado y en el olvido posteriormente, pero de ninguna manera lo ignoraban las autoridades. Es por eso que a veces cuando se dice que Perón era una persona capaz de decir una cosa y decir otra cosa, o un estratega político muy frío, capaz de usar la mentira sin que le temblara nada, cuando él dice que su gobierno no costó una sola vida y los desafía a sus opositores, a sus enemigos, a que le demuestren lo contrario. Parece increíble cómo alguien puede decir eso sabiendo lo que había sucedido en Formosa, en el entonces territorio nacional de Formosa en esa época. Bueno, esto quedó, como decía, en el olvido, en parte porque ya estaba en plena construcción la narrativa peronista optimista de lo que era la revolución de los descamisados, la nueva Argentina, la nueva era de la justicia social. Esto sucedió en octubre del 47. En ese mismo momento, Perón estaba 12 de octubre homenajeando a los conquistadores españoles, a la amistad argentino-hispana, esa cosa tan europeizante que tenía Perón, más allá de que él tenía una raíz indígena, efectivamente la tenía, él era muy propenso a declararse como un admirador de la cultura greco-romana, italiana, hispana, de la herencia europea de la Argentina. Eso es algo bastante particular en él, más allá de que tenía una ascendencia indígena, pareciera que tomaba partido o por lo menos le gustaba reivindicar esa herencia europea de la Argentina. Bueno, también fue el 17 de octubre del 47. Mientras esta matanza se producía, estaba sucediendo el segundo aniversario del 17 de octubre, cada vez más oficialista y cada vez más acentuando la versión de Perón como líder absoluto y del fervor del pueblo como unánime. Claro, Todos estos elementos hicieron que esa matanza quedara invisibilizada por tanto tiempo. es increíble, ¿no, Ariel? Escuchar que, bueno, aprender, ¿no? Bueno, yo me leí tu libro y, bueno, mientras se festejaba un 17 de octubre en el 47, se cometía este genocidio, podríamos decirlo en términos actuales, contra los indígenas, contra los Piragá en Formosa. Sí, bueno, es curioso cómo en un país que hace de los derechos humanos una de sus políticas centrales, por lo menos discursivamente es así, ¿no? En los últimos años, cómo la Argentina ha puesto en el tapete la cuestión de los derechos humanos y la memoria histórica, las políticas de memoria, y este hecho, que es posiblemente la mayor matanza en el siglo XX contra los llamados pueblos originarios o contra los indios. Yo no soy muy amante de la corrección política, acá lo importante es que se asesinó a gente, sectores humildes, a personas, y eso quede tan invisibilizado, y cómo no haya políticas de Estado tendientes a darle un lugar mucho más central a eso que pasó, y que pasó durante el peronismo, no importa, es decir, no importa qué gobierno haya sido, lo importante es que Claro. sucedió y por qué ha sido ocultado. Y yo creo que esto es muy revelador también de cómo esa dicotomía que yo te mencioné al principio, de la civilización y la barbarie, que están marcada en la cultura sarmientina, argentina, no solo incide en los sectores liberales, en la oligarquía, en los sectores más conservadores, sino incluso en el pensamiento de izquierda ilustrada. Claro. Esto a mucha gente no le gusta escuchar, pero mucha gente que
diseña las políticas de derechos humanos en la Argentina, que se considera de izquierda. Bueno, contame por qué no tienen especial interés en recordar a indígenas asesinados en Formosa o a, caso de Jujuy, militantes obreros sindicales que habían sido asesinados ya en el 45, como el caso de Enrique Espinosa, militante del Sindicato de la Construcción. Te nombro un solo caso, pero puedo nombrar a Aguirre en Tucumán, a cualquier cantidad de gente. Algunos, más allá digo, una cosa es el caso de los pueblos originarios que vos lo describís como genocidio, y después los asesinatos que hubo dentro del campo obrero o humilde en esa época tan idealizada de la Argentina. Claro, sí, de verdad es muy interesante y bueno, todo lo que vas comentando, Ariel, y bueno, no te preocupes por la corrección política, en este canal somos totalmente incorrectos, digamos, vamos contra lo que es la corrección política y contra la doble vara, ¿no? De los progres, podríamos decir, estos sectores que vos mencionabas, de izquierda, que muchas veces ignoran ciertas cosas y utilizan lo que les conviene más que nada para el discurso, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, estoy escuchando y cada dato que tirás es muy interesante y, bueno, recomiendo a todos que puedan acceder a los libros, a los dos libros que publicó Ariel junto a Hugo Gambini. Em, y bueno, quería preguntarte, Ariel, si, bueno, si, cómo puede hacer la gente para conseguir los libros también y que, bueno, si también quería preguntarte si estás en algún proyecto este año, qué proyectos tenés y por ahí si querés comentarnos, ¿será que si viene un nuevo libro o todavía no lo estás pensando? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, sí, justamente vengo trabajando. Los libros se pueden conseguir en librerías. Bueno, en Buenos Aires es muy fácil conseguirlos, pero en Córdoba, en distintos lugares del país, está en librerías. También mucha gente lo busca por Mercado Libre o directamente por comprarlos por internet. En internet se puede googlear y la dirección de librerías cercanas que los tengan, o si no, de Mercado Libre y se puede conseguir. Crímenes y mentiras y las traiciones de Perón. Ahora, yo vengo trabajando en algo que es justamente una, algo que en realidad me interesaba muchísimo y que ya está reflejado en parte en estos libros, que es la valoración que yo hago del movimiento obrero, plebeyo, que apoyó a Perón, que creyó en él, que lo llevó al poder y que después enfrentó algunas tensiones con el poder peronista. Pero me interesa muchísimo rescatar ese universo cultural, ese clima de época, de personas humildes. Es un poco historia cultural argentina que estuve estudiando mucho últimamente. Es decir, la historia cultural no es solamente la que hicieron los intelectuales de élite, sino qué pasaba, bueno, cómo era el universo de las ideas, de las emociones, de las pasiones, de las convicciones que tenían los sectores más humildes, descamisados, que creyeron honestamente en Perón, que formaron el Partido Laborista, que resistieron la proscripción del Partido Laborista, algo que es invisibilizado también, porque el historiador Juan Carlos Torre estudió un laborismo más de superficie, que es el de las cúpulas, o sea, la CGT y la cúpula nacional del Partido Laborista que aceptó la proscripción de Perón. Bueno, yo reconstruí un montón de casos de militantes laboristas que resistieron esa proscripción hasta mucho después de lo que dice la versión más tradicional de la academia. Por un lado en el Partido Laborista y por otro lado en los sindicatos que simpatizaban con ese partido. De manera que estoy trabajando en el mito fundacional, el 17 de octubre, el laborismo, una historia de fraternidad, de solidaridad, de hermandad, de lucha, de convicciones, de gente que era una nueva ola en el movimiento obrero argentino, no estaba tan a gusto con el comunismo, con el sectarismo del anarquismo, con el socialismo más tradicional, que empieza a configurar un nuevo movimiento de raigambre nacional, popular, criollo, con un montón de elementos valiosísimos que Perón los va a incorporar en su discurso casi como un hurto, porque en cierto modo se quedó con las banderas de muchos laboristas y después los proscribió. Pero eso no impide, no quita esa gran historia de solidaridad que hubo entre sectores obreros que hicieron el 17 de octubre, que resistieron
ciertas injusticias del poder peronista, que se solidarizaron en las cárceles y que cuando vino el 55 y la Libertadora salieron con un mensaje de unión nacional, de armonía, de no odio, de no violencia. Creo que es la clave del ideario de gente que permitió hacer el 17 de octubre, sobrellevar el peronismo con toda la dignidad posible y no caer en el juego de los odios, de las divisiones del país. De manera que estoy enfocado en el nervio de lo que algunos llaman peronismo y que para mí yo lo llamo simplemente un movimiento nacional en marcha que se llamó laborismo y que después quedó conformado como partido peronista o movimiento peronista. Es el 17 de octubre, pero contado de una manera bastante diferente a lo que suelen contarse en las versiones más tradicionales o las imágenes más habituales que tenemos. Y sí, es un proyecto de libro avanzadísimo, pero también voy descubriendo que a mucha gente le interesa más los crímenes o las grandes represiones o todo lo que... No, yo soy consciente de que muchos editores, mucha gente de los medios de comunicación, mucha gente de las universidades, que por un lado le da miedo o le da pudor criticar al peronismo, porque en el fondo es muy gorilona, y por otro lado, bueno, le gusta que alguien muestre lo más sórdido del peronismo. Bueno, a mí realmente siempre voy a tener la misma postura. Cuando voy a mostrar lo más valioso del campo social que apoyó a Perón, lo muestro y no me preocupa lo que puedan pensar los no peronistas. Y cuando voy a mostrar el aspecto más represivo, más cruel, incluso criminal del poder peronista, lo he mostrado y tampoco me ha preocupado lo que digan los peronistas. Y Claro. bueno, me parece que esto nos ayuda a reflexionar. No me creo el dueño de la verdad, por supuesto, como ninguno de nosotros, pero sí me pone contento que muchos jóvenes estén de alguna manera en este camino. Creo que hay muchos trabajos que muestran costados del peronismo que antes no se conocían y que poco a poco se van discutiendo. Buenísimo, Ariel, la verdad que te felicito y bueno, querría que, bueno, ya para ir cerrando y bueno, y agradeciéndote también por tu tiempo, que definas con unas cuantas palabras a Perón y al peronismo en sí y que qué mensaje le darías a los jóvenes para que de alguna manera den lo que es la batalla cultural, digamos, y que no se dejen por ahí adoctrinar o que se queden con un solo discurso, sino que puedan pensar por sí mismos y, por ejemplo, leer tu libro o ir, ir formándose, digamos, de alguna manera. Bueno, esta es la parte en la cual yo, parece que voy a evitar la pregunta, pero en realidad no me gusta hacer grandes definiciones, ¿no? Me gusta más mucho reconstruir un montón de información empírica que lleva a contrastar o a ir armando de a poco lo que efectivamente fue. Pero bueno, Perón era, se pueden decir muchísimas cosas. Alguno dirá el gran líder de la Argentina, el gran caudillo o un dictador, dirán los enemigos. Sin complicar demasiado, yo creo que hay algo que lo define mucho y es que siempre mintió. Es decir, Perón hizo un uso de la mentira hábil y conveniente en todo momento. Eso está en el libro Las traiciones de Perón. Lo había dicho incluso el historiador Joseph Page. Es una persona que no tenía ningún valor por la verdad. Y eso vos lo podés ver en cada uno de sus discursos y cómo eso se fue contrastando con los hechos e incluso en las políticas de Estado, como decía, no tenía ningún problema en ofrecer estadísticas que eran falsas, estadísticas que sobre cosas tan importantes como las condiciones en que están los niños, la poliomielitis, el estado sanitario, de todos modos las falseaban para generar una imagen más optimista de la política peronista. Por eso digo que para mí ese aspecto, el de la mentira, el del uso político de la mentira o el uso político de la desinformación, es muy revelador y muy decisivo para marcar lo que fue su liderazgo. Alguien podrá decirme cancheramente, y bueno, pero la mentira o el maquiavelismo forman parte de la política. Yo no creo que engañar sobre las condiciones en que está tu país, sobre todo los sectores más humildes de tu país, sea algo constructivo, al contrario. Lo más urgente es reconocer en qué condiciones se encuentran y diseñar políticas coherentes para tratar de comenzar a solucionarlo. Y después vos me decías, con respecto a los jóvenes, bueno,
Yo no tengo ningún problema, o sea, si los jóvenes eligen ser peronistas o radicales o lo que quieran ser, por mí está bienvenido. Yo no tengo ningún problema con ninguna ideología siempre y cuando se permitan dialogar. Más allá del lugar en el que se paren, la ideología que tengan, la posición que tengan, el encuadre teórico que tengan, que se permitan reflexionar, que se permitan dudar y que se pregunten si lo que están haciendo es realmente lo que los apasiona y lo que es un compromiso con su comunidad, con la gente que le pagó su carrera, pues no nos olvidemos que una universidad pública uno está ocupando un lugar que muchos podrían ocupar, es decir, es un privilegio estar en una universidad pública. Y yo creo que hay que estar a la altura de ser responsable o por lo menos de ser honesto con lo que uno está haciendo. Que se pregunten si están haciendo lo que los apasiona con la verdad o si están doblegándose al patroncito de turno o al que maneja la beca o a la ideología que está de moda o a una cuestión más superficial. Eso simplemente. Buenísimo, buenísima reflexión, Ariel. Y bueno, antes que nada, bueno, quería decirte si querés pasar tus redes para que la gente te pueda seguir. Bueno, cómo no, es muy simple. El blog mío se llama Cuentos Peronistas, es mi web, donde hay un resumen de todo mi trabajo. En mi canal de YouTube, que es Ariel Cosic, simplemente lo buscan de esa manera. Y Cuentos Peronistas también se llama la cuenta de Twitter, donde justamente ayer acabo de hacer un señalamiento de dos investigadores que usaron, es decir, que usaron el trabajo mío y parte del trabajo de Hugo sin citarlo como corresponde. Y bueno, con todo respeto los señalé públicamente, que hace falta tener códigos y hace falta conocer la ley de citas. Uno de ellos es un legislador nacional, que por cierto no contestó nada. Claro, 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 sí, eso es lo que corresponde, ¿no? Citar a la persona que investiga y que da la información, ¿no? Correctamente. Y bueno, Ariel, te quiero agradecer por esta entrevista. La verdad que fue muy enriquecedor para mí y para todas seguramente las personas que están escuchando. Y bueno, más que nada, muchas gracias por tu predisposición, por tu buena onda y bueno, espero que no sea la única charla que tengamos y que podamos tener otras, también hablando de otros temas y también de tu nuevo libro, cuando quieras presentarlo, contar conmigo y con el canal. Bueno, cómo no. Gracias, muchísimas gracias a vos por comunicarte y lo mejor con este emprendimiento. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Ariel, y bueno, para vos también. Y bueno, agradezco a toda la gente y bueno, vamos a vernos en el próximo video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que eso que quieres para tus hijos, pero ni siquiera